Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, Dios los bendiga, gracias a Dios. Estamos en esta reunión aquí en la Iglesia Jesucristo Gobierna. Gracias por acompañarnos, gracias a todos, a la Iglesia Jesucristo Gobierna. Gracias por estar con nosotros y vamos a pasar de lleno a la palabra de Dios. Hemos estado hablando de la oración y vamos a seguir hablando de la oración, este tema que el Señor nos ha dado, que ha puesto en nuestro corazón que estemos hablando. Vamos a seguir hablando. El Señor ha puesto en el corazón no nada más de su servidor, sino he escuchado a muchos pastores, a mi esposa, que están hablando mucho acerca de la oración. Por lo tanto, tenemos que aprender a orar. Amén. Gloria a Dios. Es un fundamento, es el cuarto fundamento. Gloria a Dios. Tenemos que aprender a ser dignos de esta última generación, previo al regreso de nuestro Señor Jesucristo. Estamos esperando a nuestro Señor Jesucristo. Ya estamos en la recta final, hermanos. Gloria a Dios. Y hoy más que nunca es importante que aprendamos a orar. Gloria a Dios. Jesucristo estableció los fundamentos de su iglesia hace 2000 años y sabemos que estos fundamentos siempre serán atacados por el enemigo. Sí, durante toda la historia de la iglesia, y hoy más que nunca el enemigo va a estar atacando sus fundamentos. Amén. Entonces tenemos que orar en lo personal, aprender a orar en lo personal, aprender a orar como iglesia. Amén. Eso es lo que el Señor quiere. Y para eso vamos a Lucas, vamos a el Evangelio de Lucas. Vamos a leer Lucas 11, 1 al 13. Muchos ya lo conocen, lo vamos a leer. Amén, y vamos a aprender, gloria a Dios, cuando los discípulos le pidieron a nuestro Señor Jesús que les enseñara a orar. Gloria a Dios. Lucas 11, 1 al 13. Amén, ahí lo tenemos. Si tiene su Biblia, por favor acompáñeme en su Biblia, si no también léalo allá. Lo tenemos en la pantalla. Dice así: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan el Bautista enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oren, digan: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. No nos metas o no permitas que entramos en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también Jesús: ¿quién de ustedes que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: ay, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en la cama porque tenemos frío. No puedo levantarme y dárselos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo les digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de ustedes, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar del pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Gloria a Dios. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias en este día por la bendición de estar delante de ti, por estar frente a tu palabra. Gracias, Señor, que tu palabra no regresa vacía. Tú vas a hacer cosas grandes en nuestra vida, vas a tocar nuestro corazón. Tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Gracias, Señor,
Haz que tu palabra, Señor, nos transforme, nos cambie, Señor, que la pongamos por obra. Gracias te damos por tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, recordemos que hay 4 fundamentos básicos que hemos venido estudiando, en los que perseveraba la primera iglesia, la iglesia primitiva. Ahí en el libro de Hechos, en el capítulo 2, versículo 42, no lo vamos a buscar, solamente a recordar. Hay 4 fundamentos. ¿Cuáles son? La iglesia estaba fundamentada en la doctrina o en la enseñanza de los apóstoles. Estaba fundamentada en la comunión, en la relación unos con otros. Estaba fundamentada en el partimiento del pan o en el tomar la cena del Señor. Amén. En realizar lo que Jesús había enseñado a su iglesia con respecto a su cuerpo y a su sangre. Y estaba fundamentada en la oración o en las oraciones en plural. Entonces vamos a continuar con este 4º fundamento, que son las oraciones. Gloria a Dios. El 4º fundamento de la iglesia de Cristo son las oraciones. La necesidad que tenemos como cristianos de tener una vida de oración en lo personal y como iglesia de Cristo. Amén. Dice la palabra que la primera iglesia perseveraba en las oraciones. Esa palabra griego proseuge dice que se ofrecían continuamente oraciones. La iglesia continuamente estaba en oración. Así comenzó la primera iglesia. Y conforme leímos ahí en Lucas 11:1, es muy importante que entendamos que el Señor nos enseñe a orar. Amén. Los discípulos, ya vimos la vez pasada, que a pesar de que eran judíos, que sabían de la importancia de la oración, que iban al templo, a las sinagogas, que tenían un tiempo de oración, ellos pidieron que Jesús les enseñara a orar, porque veían la respuesta que Dios Padre tenía para Jesús en todo lo que Él hacía. Amén. Veían cómo multiplicaba panes, peces, cómo caminaba sobre el agua, resucitaba muertos, echaba fuera demonios. Amén. Caminaba con grandes milagros y prodigios, sanaba enfermos. Gloria a Dios. Veían eso en Jesús y decían: Señor, enséñanos a orar. Entonces, quiero decirles que el pedirle a Jesús, a Dios, que nos enseñe a orar, es un reto. Amén. Para nuestra vida. Gloria a Dios. Es un reto aprender a orar correctamente. Gloria a Dios. Es lo que hemos estado aprendiendo. Es un desafío. Gloria a Dios. Para cada uno de nosotros cristianos es un desafío que aprendamos a orar correctamente. Gloria a Dios. Es una meta que nos debemos de poner como cristianos, el que aprendamos a orar, a tener esa comunión con el Padre en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Es un reto porque no es fácil. Amén. O sea, la oración es difícil, quiero decirles, es algo dificultoso, si existe esa palabra, dificultoso. O sea, tiene dificultad y que supone que requiere de un esfuerzo de nosotros. Amén. Y no se supone, sino más bien requiere de un gran esfuerzo de nosotros. Satanás, hemos dicho, y sus demonios no quieren que tú ores, no quieren que oremos, no quieren que la iglesia ore. Odian nuestras oraciones. Harán todo lo posible por que no oremos. El diablo y sus demonios hará todo lo posible porque tú no ores. Y si oras, hará todo lo posible porque no lo hagas correctamente. ¿Sí me estoy dando a entender? Gloria a Dios. O sea, es un reto aprender a orar. Jesús, enséñanos a orar. Gloria a Dios, enséñanos a orar. Ellos, a los demonios, a Satanás, al diablo, no le gusta que los cristianos oremos, porque saben muy bien que la oración es el canal de comunicación que Dios tiene con nosotros los redimidos por medio de Jesús. Amén. Y es ese canal de comunicación que tenemos con Él. Satanás, ya vimos que no tuvo el beneficio del perdón de Dios, de la redención de Dios.
Él fue condenado inmediatamente después de que fue descubierta su maldad allá en los cielos, y por la jerarquía que él tenía de ser un querubín, pues él no pudo obtener un perdón. Amén. Porque al que mucho se le da, ahí podemos aplicar la palabra, mucho se le exigirá. Gloria a Dios. Si a ti se te da mucho, Dios te va a exigir más. Si has escuchado la palabra de Dios y vienes a la iglesia a escuchar la palabra de Dios y conoces al Dios de la Biblia, Dios te va a exigir cada día más, quiere más de ti. Y en eso incluye el que oremos, el que aprendamos a orar correctamente. Amén. ¿Para qué? Para que nuestras oraciones sean respondidas. Gloria a Dios. Para que tengamos victoria espiritual en la oración. Gloria a Dios. Que nuestras oraciones no sean pues ahí desechadas o no podemos decir que no sean escuchadas, porque Dios escucha todo, pero más bien podemos decir que no sean respondidas, porque el Señor escucha todas las oraciones, hasta de los impíos, hasta de aquellos que oran incorrectamente. Él las escucha. Él deja salir el sol sobre justos e injustos. Amén. Él escucha todo. Al Señor no se le va nada. Hasta los pequeños detalles de tu vida el Señor los conoce. Él nos conoce, sabe lo que hay en nuestro corazón. Por eso debemos aprender a orar correctamente. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dice ahí en 2 Pedro 2:4, no lo busquen, simplemente ahí dice que Dios no perdonó ni al diablo ni a sus ángeles caídos. Entonces, el domingo pasado comenzamos a hablar de el lado negativo de las oraciones. Esto es, cómo no debemos de orar. Y hoy vamos a estar hablando de cómo sí debemos de orar. Gloria a Dios. Y no nos va a dar tiempo, por lo tanto seguiremos con este tema de la oración algunos domingos más. Gloria a Dios, lo que el Señor nos haga sentir. Amén. Y pues por lo extenso de este tema y por lo fundamental, lo básico que es que nosotros aprendamos a orar. Entonces vimos cómo no debemos orar. ¿Sí recuerdan? Vimos cómo no debemos orar. ¿Cómo no debemos orar? Con hipocresía, dijimos, ¿sí? No siendo hipócritas, no buscando nada más que los demás nos vean, que piensen que sí oramos. Amén, gloria a Dios. Vimos que si usamos vanas repeticiones, pues es una forma incorrecta de orar. Los rezos religiosos no son bien vistos por el Señor. Dios no escucha vana palabrería religiosa, mística, mágica, de aquellos que piensan que porque repitan mucho una oración van a ser van a obtener una respuesta de parte del Señor. Hay religiones, por ejemplo los santeros, todo, repiten religiosamente oraciones, confiando en que van a ser respondidas por el Señor, pero el Señor no escucha, o más bien no responde ese tipo de oraciones. El diablo sí las puede responder. ¿Por qué? Porque se mete uno en el terreno del diablo, del mal, y entonces el diablo a veces sí va a responder esas oraciones de maldad que hace mucha gente. Pero los rezos religiosos es usar vanas repeticiones y eso Dios no lo escucha. También vimos que con respecto a cómo no debemos orar, pues están las oraciones orgullosas, que son oraciones que tienen un sentido negativo, que son hechas con soberbia, con orgullo, con una mala actitud, gloria a Dios, y no con humildad. Son oraciones, por ejemplo, tenemos el ejemplo de la parábola del fariseo orgulloso y del publicano que fue humilde, que dijo nuestro Señor Jesús que primeramente fue reconciliado el publicano que fue humilde, en lugar del otro fariseo que se creía mucho y que decía que hacía grandes cosas y hacía todavía más que la ley, pensando que iba a ser así, perdonado por Dios, y no fue así. Entonces, oraciones orgullosas, decretos que luego se utilizan en la iglesia, ordenándole a Dios que haga, que responda, que se mueva, eso son oraciones con orgullo, hechas egoístamente, orgullosas.
A Dios no lo podemos ni mandar ni decir, Él es el que manda, Él es el jefe. Amén. Nuestro Dios, nuestro Señor Jesús, el Padre, el Espíritu Santo, ellos son los jefes. Amén. Jesús es la cabeza de la iglesia y nosotros somos su cuerpo. Gloria a Dios. Entonces, también no debemos orar conforme a nuestra voluntad egoísta, fue lo que vimos, conforme a nuestros deseos carnales, egoístas, pecaminosos. Señor, bendíceme, ¿verdad? Bendíceme con este billetito de la lotería, porque me quiero hacer rico. ¿Sí? Mucha gente ora así. Señor, bendíceme, ¿qué les diré? Bendíceme voy a ir a robar. Señor, bendíceme, guárdame, no me vayan a matar los polis, ¿verdad? No me vaya a ir mal y que yo pueda robar bien. Yo he escuchado mucha gente a través del tiempo que así oraba, escuchaba, decía, que le pedían a Dios que los bendijera en sus delitos. Pues a qué Dios le pedían, ¿verdad? Porque el Dios que conocemos es un Dios santo, puro, sin mancha, y que el que comete delitos, pues ese es juzgado. ¿Sí? Entonces, orar conforme a nuestros deseos y voluntad egoísta no es respondido por el Señor. También la oración que tiene estorbos, ¿sí? Hemos escuchado que no es la forma de orar correctamente. Cuando tenemos estorbos en nuestras peticiones de oración, por ejemplo, venimos ante el Señor y le decimos, Señor, perdóname de mis pecados, y el Señor te dice, pero ya perdonaste a tu prójimo, ya perdonaste a tu esposo, a tu esposa, ya perdonaste a tu hermano, a tu hermana. Ay, no, Señor, a ese sí no lo voy a perdonar. Y entonces, ¿cómo queremos que el Señor nos perdone a nosotros si nosotros no perdonamos? Esa es parte de la oración que escuchamos ahorita en Lucas 11, cuando Jesús les enseñó a orar a su iglesia, a su pueblo. Amén. Si quieres que el Señor te escuche, tienes que perdonar. Si quieres que Dios te perdone, tú primero tienes que perdonar en tu corazón. Entonces hay pecados, ¿verdad? Hay pecados que son estorbos en nuestra vida, que venimos con pecados que no nos hemos arrepentido, que continuamente estamos con ese pecado. ¿Sí? Recuerden que como cristianos pues a veces vamos a fallar, vamos a pecar, pero que no, ahora sí que el pecado no sea una constante en nuestra vida. Cuando pecamos, dice, tenemos abogado para con el Padre, el Señor nos perdona, pero lo importante es que vivamos arrepentidos, no con remordimiento, no arrepintiéndonos continuamente, ¿verdad? Como la gente cree que, pues cometo este pecado y pues el Señor me va a perdonar, porque Él es bueno, ¿verdad? Y al día siguiente, pues lo vuelvo a cometer porque el Señor me va a perdonar. Y al día siguiente, pues llega un momento en que el Señor también tiene sus límites. Amén. Entonces no juguemos con el pecado. Esos fueron 5 que hablamos de cómo no debemos de orar. Ahora vamos a hablar de cómo sí debemos de orar. Amén. Cómo sí debemos orar. Vamos a ver el lado positivo de nuestras oraciones, cómo sí debemos de orar. Orar conforme nos enseña la palabra de Dios, la palabra del Padre. Nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, nos enseña cómo debemos de orar correctamente. Amén. Esto es bien importante, no se pierda lo que el Señor tiene para nosotros. El Señor quiere hablar a tu vida, quiere enseñarte a que oremos, a que ores correctamente. Gloria a Dios. Si no oras, pues que empieces a orar. Y si oras, pues que aprendes a orar correctamente. Gloria a Dios. Acuérdense, tenemos una guerra, una lucha. Entonces, en primer lugar, tenemos que orar en lo secreto. Amén. Donde no te vea nadie más. Eso quiere decir que debes de aprender a tener una comunión secreta e íntima con el Señor. Porque muchos vienen a la iglesia y aquí hacen oraciones o repiten las oraciones que escuchan, pero no tienen una vida de oración personal. Tú debes aprender a tener una vida de oración en lo secreto, una vida de oración personal.
Amén. Nuestras oraciones, nuestra relación con Dios Padre debe de ser en privado, en lo secreto. Gloria a Dios. Donde nadie te esté viendo, solamente donde Dios te esté viendo. Ese es, ahí es donde realmente estamos orando. ¿Sí me explico? No que vayamos a una iglesia y estemos escuchando cómo oran los demás, cómo ora el pastor, cómo ora la hermana. Sí, pero ¿y tu vida personal? La vida, para que tus oraciones sean escuchadas, tienes que aprender a orar en lo secreto, en la comunión íntima con el Señor, donde nadie te vea más que Dios. No tienes que quedar bien con nadie. Amén, gloria a Dios. Con nadie más que con el Señor, porque nadie más te va a beneficiar. Yo no los puedo beneficiar, ni yo les puedo dar la vida eterna, hermanos. Bueno, ya hablando de cosas así tan grandes. Amén. Lo que les puedo dar es enseñanza, o les puedo dar un buen testimonio, o los puedo guiar conforme a la palabra de Dios. Amén. Les puedo enseñar lo que es la oración, pero tú tienes que responder a esa enseñanza, como lo hacía la primera iglesia. No debes de quedar bien con nadie, solamente con Dios Padre, con Abba Padre es con quien debemos de quedar bien. Gloria a Dios. En la oración, en lo secreto, en lo oculto, ahí es nuestro contacto genuino con nuestro Padre Celestial. Ahí es donde el Señor, donde tú doblas las rodillas ahí en tu cuarto, donde nadie te está viendo, ahí es cuando realmente estás teniendo esa comunión que Dios quiere. Amén. Y dice ahí la palabra, dice, mas tú, sí leímos en Mateo 6:6, gloria a Dios. Creo que todavía no leíamos esta cita. Mateo 6:6 dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento. ¿En dónde? En tu recámara. Y cerrada la puerta, amén, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará. ¿En dónde? En público. Gloria a Dios. Nuestras oraciones deben de ser en lo secreto, en lo privado, donde nada más Dios te esté viendo. Gloria a Dios. Ese es el contacto genuino. Dios prometió que si lo hacemos de esta manera, Él nos va a recompensar públicamente, en público. Esa palabra públicamente es del griego phaneros, que significa brillar exteriormente. Amén. Dice la palabra que por su vida de oración, nuestro Señor Jesús, su rostro brilló cuando fue transfigurado en el monte de la transfiguración. Amén. Dice la palabra en el Antiguo Testamento que cuando Moisés subía al monte a orar, al monte Sinaí, y después de estar en la presencia de Dios, dice que él bajaba y su rostro brillaba como el sol, y él ni se daba cuenta. Pero de haber estado en la presencia del Padre orando, dice que Moisés bajaba y la gente se asustaba porque veían que su rostro brillaba como el sol. Amén. Gloria a Dios. Su rostro brillaba, y así va a brillar tu rostro. Amén. Cuando aprendas a orar al Señor como Dios lo ordena. Amén. Y los demás lo van a poder ver. Gloria a Dios. Cuando aprendas a orar en lo secreto, vas a recibir las recompensas, y una de ellas es que los demás van a ver el brillo de Dios sobre tu propia cara. Y miren, esto de las recompensas del Señor, nuestra recompensa en público puede ser muy variada. Hay muchas formas de recibir recompensas del Señor. Por ejemplo, ya dijimos que nuestra vida brille, que tu vida brille, amén, que tu vida no sea opaca, sin ton ni son. Ya vimos ahí en el curso del Apocalipsis lo que significa la palabra vida zoe. Es una vida con propósito, una vida llena de Dios, una vida que busca a Dios. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Amén, gloria a Dios. Pero pueden ser muy variadas, ¿sí? Puede ser las recompensas, puede ser que tu vida, aparte de que esté llena de luz, pues tu vida esté llena de gozo,
de la paz de Cristo. Amén. Del fruto del Espíritu. Y a pesar de que las circunstancias que tengas en tu vida, tú tienes paz, tienes gozo. ¿Por qué? Porque es una recompensa que Dios te está dando en público. Que tengas la paz de Cristo en tu vida. El que seas feliz a pesar de las circunstancias. Un cristiano que ora, un hijo de Dios que ora, es feliz a pesar de que si hay, de que si no hay, de que si hay problemas, no hay problemas en el trabajo, en donde quiera, en la casa, en la familia. Tú tienes paz y gozo. ¿Por qué? Porque tienes una vida de oración con el Padre en el nombre de Jesús. Y Dios te está recompensando, ¿cómo? Con esa paz en tu vida, en tu corazón. Que seas feliz a pesar de las circunstancias. Yo quiero ser, la gente en el mundo quiere ser feliz, ¿sí? Todos buscan ser felices, pero no incluyes al que te puede hacer feliz, al único que te puede hacer feliz. Yo voy a ser feliz cuando me case. Muchos dicen, ¿verdad? Otros dicen, voy a ser feliz cuando me descase. No es cierto. Gloria a Dios. Ser felices a pesar de las circunstancias, ser prosperados en todas las áreas de nuestra vida. Esa es una recompensa que obtenemos cuando tenemos una vida de oración en lo secreto. Ser prosperados en espiritualmente, moralmente, físicamente, espíritu, alma y cuerpo. Ahí se ve la recompensa que el Señor te está dando a tu vida de oración en lo secreto. Que tengas buena salud espiritual, que tengas buena salud moral, o sea, que no andes en pecados, que tengas buena salud física, que no tengas enfermedades, que estés sano espiritualmente. ¿Cómo somos sanos espiritualmente? Bueno, pues que tengas amor de Dios, que busques a Dios con amor, ¿verdad? Si vienes a la iglesia, la recompensa de buscar a Dios en los secretos es que vienes a la iglesia no por obligación, vienes con gratitud, por amor a Dios. Amén. Vienes con amor a su palabra, amas la palabra de Dios. No te tienen que estar diciendo que leas la palabra de Dios porque tú mismo tienes hambre de la palabra de Dios. Amén. Con una vida rica de oración. Esa es una recompensa. Que tengas deseos de orar, de buscar al Señor, es una recompensa que el Señor te está dando. Amén. Una vida libre de pecado, libre de ansiedades, libre de depresiones. Eso viene como consecuencia, como una recompensa de la oración en secreto. Con una vida con prosperidad económica, gloria a Dios. Esto es tener y conservar un buen trabajo. Gloria a Dios. No necesitas ser rico ni tener muchas riquezas. Tener un negocio, por chico que sea, pero que sea próspero, que sea bendecido el Señor. ¿Por qué? Porque tú tienes una vida en secreto y Dios te está recompensando en público. Amén. Que el dinero que tienes, que te alcance para lo que necesites. Repito, no necesitas mucho, aunque sea poquito, pero que te alcances de dinero. Gloria a Dios. Y todo gracias a estas oraciones que son contestadas. ¿Por qué? Porque tú pones al Señor, tú buscas al Señor en lo secreto y Él se encargará de recompensarte en el público. Gloria a Dios. ¿Sí me estoy dando a entender? Esa es la primera forma de orar correctamente en lo secreto. La segunda forma de orar correctamente es orar conforme a la voluntad de Dios. Amén. Hágase tu voluntad, leímos ahí en Lucas 11, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Debemos aprender a orar conforme a la voluntad de Dios, conforme a la voluntad del Padre, conforme Jesús nos enseñó en la oración modelo que es el Padre Nuestro, que se le llama. Amén. Orar conforme a su voluntad. Esto es esencial en nuestras oraciones, que nos conformemos al modelo de oración que Jesús nos enseñó. Para orar correctamente debemos orar buscando la voluntad de Dios.
necesitamos primero, para eso pues necesitamos primero conocer cuál es la voluntad de Dios. Amén, plasmada en las Escrituras, en la Biblia. Dice Juan 6, 38, 40. Vamos a buscar ahí en nuestras Biblias. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 38 y 40. Gloria a Dios. Jesús está hablando con sus discípulos y les dice: porque he descendido del cielo. ¿De dónde vino Jesús? Del cielo. Amén. No para hacer mi voluntad, sino la voluntad ¿de quién? Del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que Él me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo, Jesús, lo resucitaré en el día postrero. Gloria a Dios. Amén. Fíjense cuál fue la voluntad del Padre para con su Hijo Jesús, y para eso lo mandó. Amén. Fue la voluntad específica del Padre para su Hijo Jesús. Dice que de todo lo que le diere el Padre no perdiere nada, y que Él, Jesús, lo resucitare en el último día o en el día postrero. Miren, cabe mencionar que la voluntad de Dios siempre será lo mejor para nosotros. Dice que la voluntad de Dios, dice Romanos 12:2, que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Gloria a Dios. Pues fíjense que la voluntad del Padre para con su Hijo Jesús, pues fue que fuera a una cruz. O sea, fue tremendo, pero era lo mejor, era lo que Dios quería de su Hijo. El Padre quería de su Hijo. También recordemos, pues con esto, que la voluntad de Dios puede ser general. O sea, hay una voluntad de Dios que es para todos. Amén. Y hay una voluntad de Dios que es personal, hay una voluntad de Dios que es específica para tu vida. Bueno, y esa la tenemos nosotros que descubrir. La voluntad general de Dios, pues la descubrimos en su palabra. También la personal la podemos descubrir en su palabra, pero también viene esa voluntad de no personal, pues viene revelada por Dios Padre a nosotros en nuestra vida. Y esa voluntad específica, pues viene también como una recompensa de parte de Dios cuando nosotros buscamos al Señor. Gloria a Dios. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Sí me estoy explicando? Gloria a Dios. Siempre su perfecta voluntad será lo mejor para tu vida, para nuestra vida. Ya que Él nos creó, Él sabe cómo somos. Él sabe cómo podemos levantar nuestra vida. Dice ahí Jesús dijo que Dios, si nosotros le pedimos algo, un alimento, pues Él no te va a dar ni un escorpión, ni una serpiente, ni una piedra. Dice, Él te va a dar lo mejor para tu vida. Y lo mejor para tu vida pues es el Espíritu Santo. Que tengas al Espíritu de Dios, al Espíritu Creador, al Espíritu que hizo los cielos y la tierra, que lo tengas ahí en tu vida. Amén. Eso es lo mejor que te puede pasar. 3, que haya constancia en nuestra vida de oración. Tenemos que hacer de la oración un hábito. Tienes que hacer de la oración un hábito en tu vida, un estilo de vida. Para los cristianos la oración no es si queremos o no, ¿sabes? Debe de ser un estilo de vida del cristiano, el orar. Para esto vamos a leer Hechos 10, 3, 4. Vamos a ver lo que pasó con Cornelio. ¿Qué pasó con este hombre Cornelio? Hechos 10, versículos 3 y 4. Dice la palabra de Dios así: había en Cesarea, un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios. ¿Cuándo? Siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día,
que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. El centurión Cornelio y su casa son los primeros gentiles registrados en el libro de los Hechos que recibieron la salvación y recibieron la llenura del Espíritu Santo, porque hasta ese momento la iglesia estaba compuesta por puros judíos que habían aceptado a Jesús el Mesías como su Señor y como su Salvador. Amén. Los gentiles hasta ese momento no habían recibido la palabra de Dios, y menos el Espíritu Santo. Y aquí podemos ver que Dios escuchó las oraciones de Cornelio por varias razones. Dice que daba muchas limosnas, o sea, era desprendido. Entendemos aquí que daba este centurión romano. Un centurión era un soldado romano que tenía a su cargo a 100 soldados romanos. De ahí viene la palabra centurión, centuria, 100. Y él daba limosnas al pueblo de Israel, que estaba sometido por el imperio romano en ese momento. Dice que Cornelio era piadoso, o sea, era buena gente, era temeroso de Dios, aún sin conocerlo plenamente. Y sobre todo, lo más importante en Cornelio es que dice: oraba a Dios cada vez que se acordaba. ¿No, verdad? ¿Oraba a Dios cada cuándo? Siempre. Ese fue el punto fundamental en la vida de Cornelio. ¿Cuánto oraba Cornelio? ¿Todos los sábados o domingos oraba? Un domingo sí y otro no. ¿No? Dice la palabra que sobre Cornelio y sobre su casa fue derramada el Espíritu Santo sobre sus vidas cuando Pedro fue enviado a compartirles el Evangelio de Cristo. Amén. Miren, con respecto a la vida de Cornelio, podemos aquí hacernos, y sus oraciones que hacía, podemos aquí hacernos varias preguntas. ¿Sí? Porque tenía una buena actitud en sus oraciones, eran de corazón, y eso es lo que el Señor busca. Amén. Gloria a Dios, eso es lo que el Señor busca. Podemos ver que las oraciones de Cornelio y su buena actitud eran de corazón. Y aquí nos podemos preguntar, bueno, si Cornelio no conocía al Dios de la Biblia, pues ¿a quién oraba? ¿Cómo oraba Cornelio? ¿No se han preguntado esto? ¿Cómo es que oraba Cornelio si no se le había enseñado cómo orar? Amén. No había conocido a los discípulos. No sabían que Cornelio, que a los discípulos Jesús les había enseñado el cómo orar. ¿Quién le había enseñado a Cornelio a orar? ¿A qué Dios oraba Cornelio? ¿No se han preguntado esto? ¿A qué Dios oraba Cornelio? Pues miren, a pesar de que el hombre no conozca a Dios, siempre tendrá en su corazón la necesidad de buscar de Dios. Todos los hombres nacimos con un vacío que es del tamaño de Dios, que no va a ser llenado más que por Dios mismo. Amén. Dice la palabra que Cornelio oraba siempre y tenía temor de Dios. ¿Pero qué necesitaba Cornelio? Necesitaba la salvación en Cristo. Cornelio oraba, pero no era salvo. Pero porque el Señor vio su corazón, le envió al apóstol Pedro. ¿Para qué? Para que orara por ellos. Y dice la palabra más adelante, ahí en el capítulo 10, que cuando Pedro les empezó a predicar el Evangelio, dice que cayó el Espíritu Santo sobre ellos, sobre Cornelio y sobre su casa. Amén. Y en ese momento fueron salvos. Gloria a Dios. ¿Sí me explico? Vemos la necesidad, ¿verdad? Lo importante es orar correctamente, pero orar correctamente también es llenos del Espíritu de Dios. Amén.
Hay mucha gente que viene a la iglesia y que pudiera estar aquí en este día, o que nos pudiera estar viendo ahí, que pues a lo mejor tiene oración, o cree que bueno, que es suficiente con buscar un poquito de Dios y ya, o con tener una religión ya se salvó. Pues no, en el caso de Cornelio pues sí tenía su religión y oraba a Dios, pero necesitaba el bautismo del Espíritu Santo. Nicodemo, un religioso que conocía la Torá a la perfección, se la sabía de memoria. Jesús les dijo: tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer del agua y del Espíritu. Amén. Tienes que recibir el Espíritu Santo para ser salvo. Tu religión no te va a salvar, aunque seas muy religioso. Y esto le pasó a Cornelio. Cornelio oraba, daba limosnas, era buena gente. El que seas buena gente, eso no te salva. Te va a ayudar a lo mejor, pero necesitas al Espíritu de Dios en tu vida, que transforme tu vida, todo tu ser. Amén. Que pases a ser parte de la iglesia de Cristo por medio de la llenura del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Y cuando tú recibas al Espíritu Santo, pues tu vida de oración, tu vida espiritual, amén, va a ser enriquecida, va a ser completada. Y vas a poder recibir la doctrina de los apóstoles, la enseñanza de los apóstoles, de la palabra de Dios. Vas a tener comunión con el Espíritu Santo, amén, que es fundamental en la vida del cristiano. Gloria a Dios. Entonces, aquí podemos aprender muchas cosas. Que en la vida de Cornelio, aunque no era una oración muy teológica o muy basada en la palabra de Dios, Dios vio la actitud del corazón de Cornelio. No necesitó tener una oración muy sofisticada, muy religiosa. Dios ve el corazón, vio su sinceridad, vio su humildad, como el publicano, ¿verdad? Que era humilde, sencillo, decía: Señor, perdóname porque le he regado. Y lo bendijo el Señor con el Espíritu Santo, con el Evangelio, amén, de verdad, de la palabra de Cristo. Así fue bendecido Cornelio. Aquí podemos aplicar lo que dice también 1 Tesalonicenses 5:17, que escribió el apóstol Pablo, que oremos sin cesar. Amén. Gloria a Dios, que oremos sin cesar. Gloria a Dios. Amén. Si vamos aprendiendo qué es la oración. Repito, y con esto ya vamos a ir concluyendo esta enseñanza. Vamos a concluir esta enseñanza diciendo: es un reto el orar correctamente, el aprender a orar correctamente, el que oremos es un reto, el que tengas una vida de oración es un reto, amén, para nosotros los cristianos. Gloria a Dios. Hay mucho que aprender en la oración, mucho que aprender. Es un reto, orar correctamente es un desafío. No lo vas a aprender hasta que dobles tus rodillas en lo secreto y ahí te pongas a orar. Amén. Vamos a seguir aprendiendo muchos tips acerca de la oración correcta. Debemos de luchar para aprender a orar, para que tengas una vida de oración, porque es difícil. Ya les dije, tienes enemigos, tu oración tiene enemigos. Amén, como está escrito en Efesios 6, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y demonios. Siempre va a atacar el diablo tus oraciones, no quiere que ores, y si oras va a engañarte para que ores incorrectamente y no recibas respuesta de Dios, del Señor. Amén. Esto lo vamos a seguir aprendiendo. Satanás odia tu vida de oración. Él te odia, Él nos odia. Él te odia a ti y me odia a mí. Y va a atacar tu vida de oración. No le gusta que tú ores, porque sabe que las respuestas del Señor para tu vida vienen por medio de la oración. Y Él te quiere tener sometido, te quiere tener bajo su pie opresor, oprimido. No te quiere libre en la oración, con el poder de Dios, con la unción de Dios por medio de la oración.
Amén. No quiere el diablo no quiere que tengas respuesta a tus oraciones. Amén. Gloria a Dios. Por eso debemos aprender a orar y a orar correctamente. Amén. Para ser la iglesia victoriosa de esta última generación, debemos de ser como la primera iglesia, perseverar en la oración. Les digo algo que el Señor puso en mi corazón cuando estábamos en la alabanza, en la adoración. Así que con respecto a este punto, así como comenzó la iglesia y fue llena del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, amén, así me dijo el Señor, así quiero que termine mi iglesia, orando, en oración. Y así como el Señor derramó por primera vez el Espíritu Santo, el Espíritu Santo se va a llevar a los que tengan una vida de oración, a los que estén orando. Cuando el Señor venga en el arrebatamiento, que ya no falta mucho para ello, el Señor vendrá para los que y se llevará solamente a los que estén orando y clamando al Señor. Amén, que tengan una vida de oración, que oremos sin cesar. Amén. Eso no quiere decir que las 24 horas estemos orando, ¿verdad? De rodillas. Pero sí quiere decir que tengamos una actitud de oración, de búsqueda, que busquemos al Señor de madrugada, que vengamos a la iglesia, que participemos en los cursos, en el tiempo de la oración de la iglesia. O sea, que tengamos una vida rica de oración y que en todo lugar estemos orando, que tengamos esa comunión con el Padre en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Amén. Pues vamos a dar gracias a Dios, vamos a ponernos en pie y vamos a hacer una oración y pedirle al Espíritu de Dios, al Señor, que nos enseñe a orar. Amén. Gloria a Dios. Algunos decían, no, pues yo ya sé orar, yo pues a mí ¿qué me van a enseñar de la oración? No, hombre, nunca vamos a aprender a orar completamente como Dios manda. Siempre habrá problemas, obstáculos en nuestra oración. Y todos los días es un reto levantarnos a orar. Amén. Porque no todos los días te vas a sentir igual. Habrá días más pesados, habrá días que fluyas más en la oración, habrá días que no escuches la voz de Dios, habrá días que sí. Tenemos que aprender a orar. Amén. Gloria a Dios. Oremos. Padre, gracias te damos en este día, gracias por la bendición que nos das, que podemos, Señor, aprender a orar. Gracias porque queremos aprender a orar. Gracias, Señor Jesús, porque tú enseñaste a tus discípulos, nos enseñas hoy. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás aquí con nosotros y nos enseñas a orar. A ti te damos toda la honra y la gloria. Gracias, Espíritu Santo, porque aunque somos débiles, en ti somos fuertes, Señor, y queremos cada día aprender más y más a orar, Señor. Gracias por tu pueblo. Gracias, Señor, por los que nos han escuchado en las redes. Bendícelos, Señor, llénalos con tu Espíritu Santo y que ellos también aprendan a orar, que tu iglesia de Cristo Jesús aprenda y aprendamos a orar conforme a la palabra y conforme al Espíritu Santo. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues gracias les damos a los que nos han escuchado en este día, ahí en las redes. Dios los bendiga, la paz de Cristo con ustedes. Seguimos en este tiempo, en esta congregación, buscando al Señor. Los invitamos el miércoles 7:30, tenemos nuestro tiempo de oración, y el curso El Profeta Daniel los viernes 7:45. Pues que Dios los bendiga, la paz de Cristo con ustedes. Shalom, Maranata, Cristo viene pronto. Amén.